river in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you... Bien. Entonces estamos con esta clase 16, si no me equivoco, que es 18, y entonces estábamos viendo gavillas. Entonces, de hecho, me gustaría rápidamente revisar lo que hicimos la clase pasada. ¿Cómo me paso a la siguiente? Ahí está. Entonces, la clase pasada empezamos con la definición de gavillas y, de hecho, con la definición de pregavillas. Entonces, aquí empecé con gavilla, pero realmente empezamos definiendo lo que es una pregavilla, y entonces lo que consideramos era un espacio topológico, ¿verdad? Y entonces denotábamos por tau a la topología de X. Entonces, tau, más que forma una categoría, de hecho a tau mismo lo podemos ver como una categoría, era lo que les decía. Entonces, tau, la topología, es una categoría en el sentido de que los objetos de la categoría son ni más ni menos los abiertos, y los morfismos entre dos abiertos, pues va a ser el vacío si no está uno contenido en el otro, y va a ser la inclusión canónica o la inclusión si uno está dentro del otro. Estos son los únicos morfismos que vamos a considerar. Y entonces, así toda topología en un espacio topológico se puede considerar como una categoría. Es una categoría, es inmediato ver que cumple todos los demás axiomas de categoría, la composición, la identidad, etcétera. Y entonces definimos una pregavilla en un espacio topológico X como un funtor contravariante, y que lo denotamos por una F mayúscula, de esta categoría que la denoté por tau. Entonces estoy viendo, ¿no? O sea, voy a confundir, digamos, o voy a denotar de la misma manera la topología y a la categoría que determina, o en otras palabras, a la topología la entiendo como una categoría, ¿no? Eso es útil pensar así, porque también cuando veamos sitios o lo que sea, si lo llegamos a ver, entonces es así como se hace la cosa. Entonces, es un funtor contravariante a una categoría. Aquí estamos tomando la categoría de llegada como la categoría de grupos abelianos, pero en realidad uno puede, ya les decía, considerar casi cualquier categoría con suficiente estructura, ¿no? Una categoría algebraica, digamos, de este lado. Entonces, en particular, la categoría de anillos, la categoría de módulos, y entonces puedo pensar en eso. Pues va a ser un funtor contravariante y lo va a hacer primero para grupos abelianos, con esa idea en la cabeza. Y entonces, como es un funtor contravariante, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que para cada abierto U le estoy asociando un grupo abeliano que denotamos F de U, de tal manera que si tengo una inclusión, entonces esto me determina una restricción, un morfismo de restricción de F de D a F de U por la contravarianza. Fíjense que cambia el sentido de las flechas. A este morfismo ρ es el que llamamos la restricción, el morfismo de restricción de F de D a U. Les decía que era por su analogía en las funciones, ¿verdad? Cuando yo tengo funciones, a cada abierto le puedo asociar el conjunto de funciones en ese abierto, y entonces, en ese caso, sí son realmente la restricción de las funciones del abierto grande al abierto más chico. Entonces, cumple los axiomas de topología. Ya corregí los índices que había puesto aquí al revés. Entonces, justamente lo que yo quiero es que este diagrama conmute siempre que yo tengo una inclusión de 3, es decir, tengo de U a B y de B a W. Entonces, yo quiero que suceda esta composición, ¿no? Que conmute. Entonces, eso es lo que es básicamente la definición de un funtor contravariante. Y finalmente, para la pregavilla, a veces se le asocia o se le define esta última propiedad. O sea, como el vacío está dentro de cualquier conjunto, yo quiero, ¿verdad?, que el objeto al que yo le asocié el vacío, el grupo abeliano, sea un objeto de tal manera que todos los Fs de U tengan una flecha hacia el F del vacío. Entonces, por comodidad, pues automáticamente decimos, bueno, como el cero es un grupo abeliano, es un objeto final en la categoría de grupos abelianos, se le asocia el objeto final en la categoría. Pero sí es verdad que no necesariamente la definición de pregavilla yo requiero que se defina F del vacío como el cero. Basta que sea un elemento, ¿verdad? Tiene que ser un elemento por la misma definición de funtor. Y como siempre yo tengo una inclusión del vacío en cualquier abierto, pues es un elemento que haya flechas hacia él de cualquiera de los elementos en la imagen del funtor, digamos, de los FDU, ¿no? Ya pedirle que sea final, pues facilita las cosas, digamos que se pide por facilidad, ¿no? Bueno, entonces, eso es una pregavilla.
¿Qué más dice aquí? Ah, sí, bueno, y la notación, ¿no? La notación a estos elementos se les llamaba secciones, y a los, se llaman las secciones de U, y a pues, los elementos particulares se le llama la sección, ¿no? Y a los morfismos de restricción, cuando yo tengo una restricción, cuando tengo una sección, en vez de denotarlo ρ de B a U de la sección, como estamos pensando que son restricciones, entonces simplemente le ponemos con la notación de restricciones ese rayita. Entonces, básicamente vimos esa definición en la clase pasada, y luego vimos este ejercicio también, rápidamente vimos la definición y luego les puse unos ejemplos y un ejercicio. Que la definición de gavilla, y nuevamente con el apellido de grupos abelianos, y insisto que puede ser una gavilla de conjuntos, una gavilla de anillos o una gavilla de módulos. Entonces, una gavilla es simplemente una pregavilla que además cumple dos axiomas extras, que se llama el axioma de unicidad y el axioma del pegado. Y el axioma de unicidad, me gusta más decirlo en verde porque es más general, ¿verdad? Es más general de lo que sucede con grupos abelianos. Es que si yo tengo dos secciones del abierto U, dos secciones del abierto U y una cubierta de U, ¿verdad? Me tomo una cubierta de U, y de hecho es para toda cubierta de U, y tomo dos secciones en U, si las restricciones a cada uno de los abiertos de las cubiertas coinciden, entonces lo que se pide es que S sea igual a T, ¿verdad? Ese es el axioma del pegado, ¿no? Eso va a ser muy útil si yo sé que tengo una gavilla y tengo dos secciones, digamos que las restricciones son iguales. Entonces, ver la igualdad de dos secciones se puede medir localmente, es básicamente lo que me está diciendo. Como yo estoy en el caso de grupos abelianos, les comentaba que esto es equivalente a decir que si me tomo una sección S en U, de tal manera que la restricción a cada uno de los abiertos de la cubierta se hace cero, entonces, pues la sección era la sección cero, ¿verdad? Esto se puede hacer para cualquier gavilla de grupos abelianos o cualquier gavilla que involucre, o estructura algebraica, perdón, gavilla o si una estructura algebraica en la que yo tenga además un grupo abeliano, por ejemplo, la de anillos, módulos, etcétera, ¿no? Se puede considerar esa situación. Y finalmente es el axioma de pegado. Nuevamente, si yo tengo una cubierta abierta de mi abierto U y tengo ahora secciones en cada uno de los abiertos de la cubierta, ¿no? Tengo secciones en cada uno de los abiertos de la cubierta, es decir, tengo una familia de secciones. Lo puedo pensar así, de tal manera que la restricción de la sección en el iésimo abierto, en UI, hacia la intersección de UI con UJ, es igual a la sección J restringida a la intersección, a la misma intersección. Si eso pasa con esa familia de secciones, entonces en realidad esta familia de secciones proviene de alguien más grande. Es decir, existe una sección en U, de tal manera que las restricciones me dan exactamente los elementos de la familia, ¿no? Este es el axioma de pegado de una familia. Y de hecho hay varios nombres, ¿verdad? O sea, hay nombres a pregavillas que solamente cumplen el primero, que cumplen el segundo y que cumplen una condición más débil. O sea, hay varias secciones. Cuando la gente estudia gavillas o funtores de este tipo, también luego le mete más axiomas a este. Pero bueno, la cosa general es que una gavilla es una pregavilla con estas dos acciones, ¿no? Con estos dos axiomas, no acciones, axiomas extras. Y habíamos visto el ejemplo típico y la razón por la cual se llaman restricciones, es lo que les decía, es considerar el conjunto de funciones. En este caso, pues vamos a considerar funciones continuas por alguna razón, ¿no? de un abierto U a los reales, ¿sí? En un espacio topológico. Y bueno, esto claramente forma una pregavilla y de hecho también habíamos visto que pues formaba una gavilla. Lo único que hice fue ver el axioma del pegado, ver que se cumplía. Lo único que nos faltó por revisar es ver que la función de pegado, o la función esa que definí, ¿verdad? Que era, bueno, ¿se acuerdan, verdad? O se lo recuerdo rápidamente. Entonces, el CDU es el conjunto de funciones continuas, ¿verdad? Con las restricciones usuales. Entonces, verificaba el axioma de unicidad, me tomaba dos secciones, de tal manera que sus restricciones son iguales, ¿no? Y entonces lo que hay que demostrar es que, de hecho, las secciones eran iguales originalmente. Y entonces eso les decía que, pues bueno, para todo X en U, X está en alguno de los abiertos UI, porque los UIs forman una cubierta. Y entonces yo tengo que el valor de esta sección en X, pues es lo mismo que su restricción, porque en este caso son restricciones tal cual, ¿no? Es el valor de la restricción a ese abierto en el valor X, pero aquí es igual al tau, a la restricción del tau,
pero por lo mismo que son restricciones es igual al tau de x. Entonces lo que estoy viendo es que para todo x, S es igual a tau, S de x es igual a tau de x y por lo tanto es igual a tau. Entonces este no tenía ninguna complicación. Lo más interesante es que ahora me tomo una familia de secciones, ¿verdad? En cada uno de los abiertos, aquí le puse en f de i, pero esto es en realidad f de ui, ¿verdad? De tal manera que esta familia en las restricciones, en las intersecciones coinciden. Y entonces lo que nos gustaría ver es que existe una única sección S en U, de tal manera que sus restricciones son exactamente las SI. Y la manera en la que uno hace esto es justamente, me agarro un X en U, entonces ese X está en un abierto UI, ¿verdad? Y entonces simplemente defino S de X como SI de X. Y entonces lo único que hay que ver es que ahora, pues, que esta definición está bien definida. Eso quiere decir, bueno, ¿qué pasa si el X estuviera en dos abiertos? Por ejemplo, está en el UI y en el UJ. Entonces, esta cosa X lo podría haber definido como SI de X o como SJ de X, porque aquí hice una elección. Pero justamente la condición de que las restricciones son iguales, pues eso me garantiza que está bien definido, ¿no? Que la cosa está aquí. Bueno, eso está bien. Lo único detalle que faltaría ver es verificar que esta función es continua, ¿verdad? Porque estoy en la gavilla. Es una función, pero hay que verificar que esta función es continua. Y, bueno, este es como la continuidad se define localmente, ¿verdad? Es una propiedad que se define a través de abiertos o de vecindades pequeñas alrededor de un punto. Pues yo digo que no les debe costar ningún trabajo verificar que esta función es, en efecto, continua, ¿no? O sea, que sí cae dentro de lo que estamos buscando. Entonces, ahí está. Todo el mundo entendió este ejemplo de que esta es una gavilla, la gavilla de funciones. Es el ejemplo típico de gavillas de funciones y es el prototipo de gavilla y es la razón por la cual uno le llama restricciones a estos morfismos, ¿no? Es lo que uno piensa, ¿de acuerdo? Y de hecho, en el fondo, lo que uno quiere cuando uno asocia una gavilla, aunque no sean funciones explícitamente, lo que uno quiere es que esos objetos o esos grupos sí entenderlos como funciones, siempre, ¿no? Digo, siempre en geometría algebraica, no podría decir en otros contextos donde también se utilizan gavillas, pero siempre, digamos, tampoco, ¿no? Casi siempre. A veces, por ejemplo, los haces vectoriales también son gavillas, ¿verdad? Y bueno, aunque sí los puedo entender como funciones o como relacionar con funciones, a veces me conviene entenderlos más como vectores o como otro tipo de estructuras, pero bueno, en general así es la cosa. Entonces, bien. Una vez dicho esto, quiero pasar a otro ejemplo muy importante. Y este ejemplo muy importante también aparece mucho en este curso de geometría algebraica y es la pregavilla constante y de hecho la gavilla constante. Entonces, ¿quién es la pregavilla constante? Entonces, lo que vamos a tomar es un grupo abeliano fijo. Es la pregavilla constante de grupos abelianos. Y nuevamente les digo, esto lo podemos hacer para cualquier otra estructura algebraica o cualquier otra categoría que sea una categoría con suficiente estructura algebraica, ¿no? Entonces, sea un grupo abeliano no trivial y X es un espacio topológico. Ya saben, con topología tau. Entonces, lo que necesito definir es una pregavilla, es decir, es un funtor contravariante asociado a este objeto que está ahí, que va a ser la gavilla constante. Entonces, definimos la pregavilla constante en X como el funtor contravariante, que lo voy a denotar por A subíndice X. Esa es una notación también más o menos estándar para las gavillas constantes. Le pongo el nombre del grupo que va a ser, o del objeto que va a ser el constante con un subíndice X. Ahí otra notación en la que lo he visto es también lo hacen como A con una barrita, ¿no? O sea, como para indicar que es una gavilla, pero bueno, no importa. Y entonces simplemente lo que va a hacer este funtor es que a cada abierto U, pues le va a asociar ni más ni menos que el objeto, el mismo objeto, ¿no? Que el mismo objeto. Y entonces, ¿qué es lo que le hace a los objetos? Entonces hay que decir qué es lo que le hace a los morfismos. Recuerden que los morfismos en la categoría asociada a la topología son las inclusiones. Entonces yo me tomo una inclusión, esa inclusión aquí en la mando, pues simplemente la mando a la identidad. Entonces no hay nada que decir, salvo una observación, ¿verdad? Esta definición casi sería la definición correcta, excepto que para el cero yo había dicho que, o para el vacío, perdón, yo había hecho una convención. Entonces lo único que tenemos que corregir aquí es qué es lo que pasa para el vacío. Entonces yo les tengo que decir que esta definición la hacemos para U distinto del vacío y por nuestra convención que ya habíamos hecho anteriormente, pues el vacío lo mandamos al cero, ¿no?
como siempre. Entonces no pasa nada. Es inmediato ver que este es un funtor contravariante, ¿verdad? No hay nada que hacer, es inmediato, las identidades, la composición, todo se cumple, por lo tanto es una pregavilla, ¿no? Entonces esta se llama la pregavilla constante. Entonces el ejemplo interesante de esta pregavilla es que esta pregavilla no es en general una gavilla, ¿sí? Dependerá del espacio topológico. Me digo, para un espacio topológico con un punto seguro que sí es una gavilla, pero para un espacio topológico en general, este objeto no es una pregavilla, y para ver que no es una pregavilla, entonces basta tomarse un ejemplo en donde no funcione alguno de los axiomas, ¿verdad?, de pregavilla. Entonces, un ejemplo que normalmente se toma, entonces uno se toma un espacio disconexo, X, que sea la unión de dos abiertos, y vamos a suponer que estos dos abiertos son abiertos no vacíos, ¿no? Es un espacio disconexo que sea la unión disjunta de dos abiertos, ¿no? Y entonces en un espacio disconexo, entonces yo puedo tomar, bueno, pues me fijo en la gavilla, en la pregavilla constante asociada a esta gavilla, digo, a este espacio topológico. Entonces, en particular, yo puedo tomarme dos elementos distintos, porque A es de ahí que yo quería tomarme un grupo abeliano no trivial, entonces tiene al menos dos elementos, ¿no? Entonces me tomo dos elementos aquí, el A y B, con A y B distintos, ambos, bueno, aquí le pedí ambos no nulos, pero en realidad me bastaría que uno sea no nulo. Pero vamos a suponer que mi grupo abeliano es grande, y si quieren puedo tomar dos elementos no nulos para que sea, pero igual pienso que no importa. Entonces yo puedo tomarme A en AX de U, que es A, ¿verdad? Y puedo considerar a B en AX de B, que es B, ¿verdad? Y entonces ahora lo que yo tengo es que la restricción a las intersecciones sí son iguales. ¿Por qué? ¿Por qué la restricción a la intersección sí es igual? Fíjense que U unión B es una cubierta de X, ¿verdad? Entonces estoy viendo el axioma. Entonces las restricciones, en particular va a haber el axioma de la unicidad, ¿no? El axioma de la unicidad. Es lo que quiero ver, que el axioma de unicidad falle. Entonces A la restricción es igual a B a la restricción. ¿Por qué? No hay restricción. No hay intersección. Exacto, porque la intersección es el vacío, ¿verdad? Y entonces el grupo que le asocio al vacío es el cero, es el grupo abeliano con un único elemento. De hecho, entonces ahí también la importancia de la observación que había hecho anteriormente. Al vacío le estoy asociando el cero, ¿verdad? El único con un grupo de elementos. Entonces, aquí, pues este es igual al cero, ¿verdad? De hecho, ambos restricciones son el cero, porque la intersección es vacía. Y entonces el único objeto que le puedo asociar al vacío, como de acuerdo a la convención que hice, es el cero, y entonces estos objetos tienen que ser el cero. Son las restricciones, pero no existe claramente un elemento único en A, ¿verdad? Que es en una sección global, ¿verdad? No existe una sección global. Por cierto, no les había dicho que las secciones de todo el espacio topológico se llaman las secciones globales, ¿no? Eso no lo escribí, creo, pero se los digo de una vez. Entonces yo tengo las secciones de todo el espacio, cuando considero el abierto todo el espacio topológico se llaman secciones globales de la gavilla. Entonces no existe sección global de tal manera que por un lado sea A y que por otro lado sea B, simplemente porque las secciones globales eran A y B, ¿verdad? O sea, si yo me tomo un elemento S en la U B, para cualquier elemento en S, la restricción vuelve a ser S, ¿verdad? Porque son las identidades, los morfismos. Entonces no puede ser que S sea igual a A igual a B simultáneamente, porque A y B eran distintos. Entonces, si se fijan, no necesitaba, de hecho, que A y B sean no nulos, sino lo único que necesito realmente es que A sea distinto de B. No sé por qué le puse ahí que sea no nulo. Sí, lo que necesito es que sean distintos, ¿verdad? No que sean no nulos. Esa es la condición. Entonces queda claro que esta pregavilla no satisface el axioma de gavilla, al menos uno de los axiomas de gavilla, y pues por lo tanto no puede ser una gavilla. Entonces yo les hago la pregunta aquí ahora, ¿satisfacerá el otro axioma de gavilla? O sea, ¿sí satisfacerá el axioma del pegado o no, o tampoco? ¿Qué opinan? Este es el axioma de unicidad, ya vimos que no lo cumple, pero ¿qué tal el axioma del pegado? Este fue el axioma del pegado. No, el otro, el de unicidad.
¿Este cuál fue? Ajá, no, este fue el axioma del pegado. El que vi que no cumplía es el axioma del pegado porque me agarré secciones, ¿verdad? En cada uno de los abiertos de la cubierta y cuyas restricciones son iguales. Y entonces lo que vi es que no existe una. Entonces lo que vi que no funcionaba es el axioma del pegado, no el axioma de unicidad. Entonces, ahora la pregunta es ver si aquí el axioma del pegado, en este mismo ejemplo, el axioma del pegado funcionará o no. O sea, me tendría que tomar ahora, digo, el axioma de la unicidad funcionar. Me tendría que tomar una sección global, S, ¿verdad? De tal manera que su restricción a cada uno de los abiertos sea el 0, y entonces tendría que ver que la sección es 0. Yo digo que este sí se cumple, ¿verdad? Este sí se cumple, porque si yo tengo una sección cuya restricción a U es 0 y una sección cuya restricción a B es 0, pues como las restricciones son la identidad, eso quiere decir que, bueno, esa sección, ese es 0, ¿verdad? Originalmente era el 0 porque las restricciones son la identidad. Entonces era el 0, no importaba en este caso, ¿no? Entonces aquí el segundo sí se cumple. Entonces, por ejemplo, este es un axioma, este es un... No, perdón. Perdón, no te escuché el anterior, que se cortó un poco. Ah, ¿y los demás sí me escucharon? Déjame ver a qué red estoy conectado. Esa es la razón. Me voy a conectar a otra red, espero no me salga yo de aquí. Y si me salgo, pues regreso. Entonces les aviso. Nada más me voy a conectar a una red que tengo más cercana, con mejor calidad. ¿Rogelio? Hola. Ay, creo que tal vez es mi red, no. Ah, ¿qué estoy? Ya te escucho bien. Ok, también ya me conecté a una red un poquito más rápida, a la 5G que tengo aquí. Entonces ya creo que también debería de estar mejor mi voz. Bueno, entonces, lo que no escuchaste era que les dije que el primer axioma, el de unicidad, sí lo cumple, ¿no? Porque si me tomo una sección cuya restricción a cada uno de los... Una sección global cuya restricción es el 0 en cada uno de los abiertos, como las restricciones son la identidad, pues la única forma de que algo vaya al 0 cuando lo restringo es que sea el 0 originalmente. Entonces, esta pregavilla sí cumple uno de los axiomas de gavilla, pero no cumple el otro. Les voy a dejar pensar también, que piensen en algún ejemplo de pregavilla que no cumple ninguno. Piensen, una pregavilla que no cumple ninguno de los dos axiomas, por un lado, y por otro lado, otro que cumpla el reverso que hicimos, es decir, que cumpla el de pegado, pero que no cumple el de unicidad. ¿Sí? A ver si encuentran ejemplos de esa situación. Ok. Entonces, la siguiente nota. Entonces, esta es una nota interesante que me va a servir. Resulta que muchas veces, para definir una gavilla, ¿verdad? Para definir una gavilla o una pregavilla, a mí lo que me gustaría es definirla solamente en los abiertos básicos. ¿Sí? Entonces, de hecho, es mucho más cómodo tener que definir nada más una pregavilla cómo es o cómo se comporta en un abierto básico y luego poder a partir de ahí deducir cómo sería la gavilla completamente en todo abierto. Entonces, la pregunta es si eso lo puedo hacer, si sería posible definir una pregavilla nada más en un abierto básico y que eso me determine lo que es una gavilla. Entonces, vamos a ver primero que si U es un abierto de X, entonces la pregavilla de F en X determina una pregavilla primero cuando hago la restricción a uno de los abiertos. Es como el primer paso que hay que entender, ¿no? Si yo me tomo un abierto de un espacio topológico X y entonces el espacio U es de por sí un espacio topológico, ¿sí? El abierto U es de por sí un espacio topológico con la topología relativa, ¿verdad? Con la topología de subespacio, que en este caso es, como U es abierto, es muy bonita. Y entonces, lo que vamos a ver es que F determina una gavilla en el abierto U. Entonces, U lo considero espacio topológico con la topología relativa. Y entonces, en este caso, como U es abierto, entonces, si ves un subconjunto de U, que es abierto, o si me tomo B un subconjunto de U, entonces tengo que B es un abierto de la topología de U, y fíjense que aquí estoy utilizando esa notación, estoy diciendo tau subíndice U, eso es para indicar que es la topología del abierto U. Entonces estoy diciendo B es un abierto de U si solamente si B es un abierto original del conjunto X. Esto pasa porque U es un abierto, ¿verdad? Y estoy tomando un subconjunto. Entonces digo, un subconjunto es abierto de U, si solamente si es abierto de X, pero evidentemente es un abierto de X que está dentro de U, ¿verdad? O sea, por eso lo pongo por separado. Entonces, el sí solo sí
involucra, digamos, esta parte que está aquí, ¿no? O sea, no es verdad que cualquier abierto de la topología de X sea un abierto de U. Bueno, sí, o sea, tendría que tomarme el abierto intersectado con U, ¿no? Y en ese caso, pues sí sería, o sea, con la topología relativa tal cual es así. Pero así como lo estoy poniendo, entonces me fijo en los subconjuntos de U. Entonces un subconjunto de U es abierto de U, si solamente si es abierto de X, es lo que estoy diciendo. Y entonces esto me determina una pregavilla, en principio, que es la llamada restricción de F a U, que es simplemente F restringido a U, así la vamos a denotar. Y la definición es que para cada abierto V de U, pues F restringido U de B va a ser exactamente igual a F de B. Aquí me estoy aprovechando que el B es abierto. Es fácil ver que esta pregavilla, de acuerdo a lo que le estoy poniendo aquí en naranja, y se los pongo aquí en naranja. Estas cosas que les pongo aquí en naranja es para que ustedes las piensen, ¿no? Las hagan, las escriban como ejercicio, como si requiere si vale la pena. Es claro que si F es una gavilla, entonces la restricción, pues también es una gavilla. O sea, los axiomas de gavilla se cumplen, ¿no? No hay nada que hacer. Entonces esto se los dejo para que lo piensen. Estoy seguro que es algo que hay que pensar, ¿verdad? Hay que verificar para entender la definición, pero si lo piensan 2 segundos, van a ver que es inmediato, ¿no? Que sí. Por eso no se los dejo explícitamente como ejercicio, pero sí se los pongo en naranja para que lo piensen, ¿no? En general, estoy tratando de que todas las cosas que pongo en naranja quiere decir que son cosas que hay que meditar o pensar o que hay que hacerlas como ejercicio. Y de repente se me va y escribo algunas cosas con naranja como los notas, como símbolos y eso, cuando quiero hacer resaltar alguna notación o algo. Pero bueno, en general estoy tratando de utilizar solamente el naranja para que sean ejercicios o que ustedes lo piensen, ¿ok? Entonces, la proposición siguiente es que hay que decir muchas cosas y que hay que ahondar en eso para entender bien qué es lo que quiere decir. Es que toda gavilla queda determinada por sus secciones en abiertos básicos, ¿no? Entonces, eso es lo que les dije al principio, ¿no? Me gustaría poder definir una gavilla solamente diciendo cómo se comporta en sus abiertos básicos. Y lo que le estoy diciendo con esta proposición es que, en efecto, toda gavilla queda determinada por sus secciones en abiertos básicos, aunque aquí hay muchas cosas que no están claras en esta afirmación. Entonces, más que proposición, a lo mejor debí de haberle puesto afirmación, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer a continuación es esclarecer qué es lo que quiere decir esto, que quede determinada por sus abiertos básicos y en qué sentido queda determinado, ¿no? Entonces, es una cosa muy importante. Entonces, lo primero que vamos a hacer es llamar beta, o esta beta redondita, va a ser una base de abiertos de la topología en X, ¿no? Entonces, ya recuerden que una base de abiertos es simplemente una familia de abiertos o un subconjunto de la topología, de tal manera que cualquier abierto se puede expresar como la unión de abiertos que están ahí, ¿no? Cualquier abierto es la unión de estos abiertos. Hay algunas otras formas equivalentes para decir base de una topología, es por ejemplo que cada punto existe uno de estos abiertos en esta familia que contiene ese punto y que se queda completamente contenido en el abierto original, y que dados cualesquiera dos de estos objetos, en su intersección siempre existe otro de estos que están ahí. Bueno, hay caracterizaciones, pero no importa. Aquí básicamente lo importante es que cada abierto se puede ver como unión de estos abiertos de la topología. Ya me lo estoy tomando abiertos de entrada, ¿no? Aquí las otras caracterizaciones básicamente se toman porque a veces yo quiero definir, o la pregunta es cuando un conjunto es base de alguna topología. Entonces, esa es una pregunta un poquito más complicada, ¿no? Se me toma un subconjunto cualquiera de conjuntos en un espacio X, y ahora le quiero dar una topología X. ¿Qué condiciones le tengo que pedir a ese conjunto para que ese conjunto sea una base de la topología? Entonces, le tengo que pedir una serie de características. Pero si yo ya parto de un espacio topológico, entonces una base de una topología es simplemente una familia de abiertos que cumplen con la propiedad de que todo abierto se ve como unión de los elementos en esta familia o de algunos elementos en esta familia, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que me sirve a mí. Lo digo porque el libro trae otra cosa, pero no hace falta, ¿no? Ok, entonces lo que tengo es que beta también se puede entender como una categoría, ¿sí? Si yo me tomo beta, una familia de abiertos, una base, entonces también se puede entender como una categoría, y entonces ahora la categoría
Pues es igualito a como definimos la categoría asociada a una topología. Los objetos son ni más ni menos los elementos de beta y los morfismos son las inclusiones, ¿no? O sea, tal cual. Es decir, si un básico está dentro de otro, tengo una inclusión y si no, no tengo nada. Exactamente la misma situación, ¿no? Entonces, una topología. Entonces, ahora esto me permite definir lo que es una B pregavilla, una beta pregavilla o B pregavilla, B de la base. Y entonces también, al mismo tiempo, voy a hacer la definición de B gavilla, ¿no? O sea, voy a dar los axiones de pregavilla y de B gavilla, los voy a poner entre paréntesis. Y entonces, ¿qué va a hacer? Pues como es una categoría, pues va a tener la misma situación. Otra vez me pasa lo que no me gusta que me pase. Entonces, ¿qué va a hacer una pregavilla? Pues va a ser un funtor contravariante de la categoría beta, es decir, cuando entiendo esta base como una categoría, a la categoría de grupos abelianos. Y nuevamente lo repito, no nada más va para grupos abelianos, para cualquier estructura algebraica suficientemente amable. Ok. Entonces, es un funtor contravariante que cumple que eso es una pregavilla. Hasta ahí acabé con la definición de pregavilla. Ya está. Posiblemente tenga que pedirle también esta condición de que si el vacío está dentro de la base, entonces también pueda, me vaya al objeto final. Pero no hay nada que me diga que el vacío tenga que estar dentro de una base. Entonces, en principio, no importa. Ahora, las axiomas de B gavilla son las siguientes. Sí las tengo que modificar un poquitito a las axiomas de gavilla. No es una traducción literal, ¿verdad?, de las axiomas de gavilla, pero casi. Hay que poner atención a eso. Por eso las escribo, porque hay que poner atención en un cierto detalle. Entonces, primero tengo el axioma de gavilla de unicidad, o de B gavilla de unicidad. Quiere decir que para cualquier abierto básico U, o cualquier abierto U en la familia, y cualquier familia que lo cubra, B alfa, pero que lo cubra en beta, es decir, cualesquiera B beta básicos. Fíjense, entonces aquí es una diferencia, ¿verdad? Me tomo un abierto básico y ahora la cubierta que me voy a tomar no es cualquier cubierta de abiertos, sino cubierta de básicos, ¿sí? O sea, estoy en beta. Para cualquier cubierta en beta, si yo tengo que S es una sección en ese abierto básico, de tal manera que las restricciones a cada uno de los abiertos básicos de la cubierta es igual a 0, entonces S es igual a 0, ¿sí? Entonces, si se fijan, es casi lo mismo, pero es un poquito más fuerte, ¿verdad? O sea, no es lo mismo porque no es para cualquier cubierta, sino es para cualquier cubierta de básicos. Y análogamente esto se podría escribir en términos, si no estoy considerando gavillas de grupos abelianos, por ejemplo, gavilla de conjuntos, entonces pues la condición equivalente es que si me tomo dos secciones en este abierto básico, de tal manera que las restricciones son iguales, entonces ese tiene que ser igualante, ¿verdad? Y eso, por supuesto, pasa para todo alfa. Esa es la misma condición, pero es la equivalente a la unicidad. Y la segunda es el del pegado, y entonces también tiene su particularidad. Y lo que quiere decir es que para todo abierto básico y para toda cubierta abierta formada de básicos de U, ¿no? Para toda cubierta abierta formada de básicos, y nuevamente aquí está la situación, si yo me tomo una familia de secciones, pero con cada una de las secciones en unas secciones del abierto básico de la cubierta correspondiente, ¿sí? Son secciones en el abierto básico de la cubierta correspondiente, tales que, ahora aquí fíjense, aquí está lo interesante, lo que decíamos anteriormente cuando tenía gavillas es que la restricción a la intersección sea igual a la otra restricción, ¿verdad?, correspondiente en la intersección entre U alfa y U beta, digamos, entre B alfa y B beta. Pero aquí, si yo me tomo una base, en principio, no tengo que la intersección de dos básicos sea un básico, ¿sí? O sea, yo no tengo, lo que sí tengo es que la intersección de dos básicos contiene un básico, o se puede cubrir como unión de básicos, eso sí. Piénsenlo en los intervalos abiertos, los reales, ¿verdad? O los intervalos en este caso la intersección de intervalos sí es un intervalo. Les quería dar un ejemplo de una base en un espacio topológico donde la intersección no sea un básico, pero que sí sea la unión de básicos. Bueno, pues me tomo las bolitas, no tomo los reales, sino tómense en R2, ¿verdad? Las bolas, ¿verdad? Las bolas abiertas forman una base de la topología. Y la intersección de dos discos, de dos bolitas, pues no es una bolita, pero sí se puede ver como unión de bolitas, ¿no? Entonces, sin embargo, son básicos, ¿verdad? Esto nuevamente hago la aclaración porque la condición que le pone el libro
es que la intersección de básicos sea básico, pero yo digo, eso no hace falta. De hecho, no necesito eso, es una condición que me limita en el sentido que puedo tener básicos más generales como estos que le estoy dando, y de todas maneras voy a poder construir la B gavilla, la B pregavilla asociada y la B gavilla asociada, y todo funciona bien. Bueno, lo que sí tengo ahora, cuando me tomo dos básicos y los intersecto, lo que sí tengo es que esa intersección es unión de básicos, o bien que siempre voy a tener un básico ahí adentro de esa intersección. Y entonces, como eso sucede, entonces lo que yo le voy a poner es que ese alfa restringido a B alfa beta, lo llamé B alfa beta y ahorita les digo quién es B alfa beta, es igual a ese beta de B alfa beta con B alfa beta, justamente un elemento contenido en la intersección. Entonces, la intersección es un abierto de U alfa y de U beta, que no tiene por qué ser un básico, pero lo único que yo sí sé es que ese básico se puede cubrir, ese abierto se puede cubrir con básicos, y entonces aquí lo que le pido al B alfa beta es que sea un básico, ¿no? O sea, que para cualquier básico que esté dentro de la intersección yo tenga esta situación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si esto sucede, entonces la condición de pegado me va a decir que existe una sección global, de tal manera, una sección en U, una sección de U, de tal manera pues, que la restricción exactamente a estos B alfa sea exactamente el S alfa. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo pongo en un cuadrito naranja, porque este cuadrito naranja es lo que le corresponde a lo que encerré también en naranja aquí arriba, que es los axiomas de Gavilla. Entonces, si se fijan, sí tuve que hacer una ligera modificación en los axiomas de pegado y de unicidad para estas B gavillas. Pero yo digo que estas B gavillas ya me satisfacen las cosas que yo voy a querer. Es decir, que gracias a estas B gavillas, o estas B pregavillas, yo voy a poder decir eso, ¿no? Que toda gavilla queda determinada por cómo se actúa en los básicos. Entonces, vamos a seguir entendiendo esa parte. Entonces, la primera cosa es que si F es una pregavilla, que F es una gavilla. Y entonces, entre paréntesis, les pongo que es una gavilla también. O sea, que si... todavía no digo qué es lo que está pasando. Vamos a poner que F es una pregavilla o bien que es una gavilla. Entonces, para cualquier base de X, F determina una B gavilla o una B pregavilla en cualquier caso, ¿no? ¿Cómo? Pues hago la definición de F tilde, voy a llamar F tilde a la B gavilla asociada del básico al conjuntos abiertos, de tal manera que F tilde de U pues es ni más ni menos F de U. En este caso es clarísimo que es una B gavilla, ¿no? Una B pregavilla. Simplemente es el funtor, así lo defino. F tilde es un funtor de la base, o sea, de la base como categoría a los grupos abelianos, y como todo abierto básico es un abierto, pues lo puedo definir exactamente como F de U, ¿no? Entonces está ahí. Que es un funtor contravariante, es inmediato, entonces es una pregavilla, entonces una B gavilla, está inmediato. Ahora, aquí lo interesante sería ver, por supuesto, el morfismo pues, se comporta como tiene que comportarse. Es el morfismo, es exactamente el morfismo que me determina entre los Fs de U y F de B, ¿no? Eso es, como funtor, está claro quién es. Lo interesante sería ver qué es lo que pasa que cuando es una gavilla, ¿verdad? O sea, ver que si F es una gavilla, entonces el F tilde es una B gavilla, ¿de acuerdo? Entonces hay que verificar que cuando F es una gavilla, es decir, que cuando cumple el axioma del pegado y el axioma de unicidad, entonces F tilde también. Y si lo piensan 2 segundos, se los pongo también aquí, verificarlo así en naranja para que lo piensen, pero insisto que si lo piensan 2 segundos van a ver que, bueno, en particular como los abiertos de la base son abiertos, y una cubierta de abiertos básicos es una cubierta original, entonces, pues claramente va a cumplir los axiomas de pregavilla. De hecho, los va a cumplir incluso más bonito. Salvo posiblemente que tiene que verificar eso, que la intersección no es, pero como la intersección se puede cubrir con abiertos básicos, pues, y las restricciones se comportan bien en la gavilla, entonces cuando me baje, todo va a estar en orden. Entonces, sí cumple los axiomas de B pregavilla, y digo, sí cumple los axiomas de B gavilla. Sí cumple los axiomas de gavilla como debería de ser. Es cosa que lo piensen un par de segundos, ¿no?
Pero eso no era lo difícil, ¿verdad? O sea, que una gavilla en todo el espacio topológico me determine una B gavilla, pues eso es lo más fácil de la situación. Aquí lo interesante es al revés. ¿Qué pasa si ahora yo parto de una B gavilla o de una B pregavilla? ¿Será que puedo a partir de ahí construir una gavilla? Y entonces eso es lo que dice. Dada una B gavilla, que también puede ser una B pregavilla, que también lo vamos a considerar como una B gavilla, que la denotamos por F tilde, de B a B. Entonces, yo puedo definir ahora lo que quiero definir es una gavilla. Entonces, ¿cómo voy a definir esta gavilla? Creo que lo definí aquí, aunque me gustaría hacerlo un poquito más heurístico. Ahora vamos a tratar antes de que lo escriba, vamos a tratar de adivinar quién tendría que ser el F de U, ¿verdad? O sea, quién tendría que ser el F de U. Entonces, fíjense, todo abierto U, yo lo puedo cubrir con abiertos básicos, ¿verdad? O sea, de hecho, puedo fijarme en todos los abiertos básicos que están adentro de U, ¿verdad? Además que lo puedo cubrir, me puedo fijar en todos los abiertos básicos que están abiertos. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo le aplique el funtor, cuando yo tengo una gavilla y me tomo todos los abiertos básicos y le aplico el funtor? Yo tengo F de U y las restricciones a cada uno de los... ¿Me están viendo? Aquí estoy moviendo las manos. Yo tengo F de U acá arriba y para cada uno de los abiertos básicos tengo morfismos de restricción a los abiertos básicos. Solamente los abiertos básicos. Entonces tengo todos los abiertos básicos por abajo, los Fs de los abiertos básicos, y de U tengo todas las funciones. Es decir, el F de U me forma un cono, ¿sí lo ven? Me está formando un cono, y de hecho el F, el funtor F tilde, la B gavilla, es un diagrama de forma beta. Sí, ustedes ya leyeron a Ravi Vakil, ¿no? Entonces ya leyeron esto de límites y colímites, ¿se acuerdan de los B diagramas, de los diagramas con forma? Es un diagrama, o sea, este funtor F tilde es un diagrama con forma beta, ¿no? Es un diagrama de shape beta, le dicen, ¿no? Con forma beta. Es decir, los betas me forman por ahí una categoría, es una categoría que tengo flechitas y tengo cosas, es un diagramita. Entonces el funtor a cada uno de esos puntos, me gustaría hacer un dibujito, a ver, para no estar haciendo tanto movimiento de mano. Entonces déjenme agregar una hoja en blanco, aunque luego la borre. Entonces, yo aquí tengo los objetos de beta, así los voy a poner aquí, beta, ¿no? Y entre los objetos de beta, que los puedo ver como puntitos, pues tengo algunas flechas, dependiendo de quiénes son las contenciones, ¿verdad? O sea, dependiendo de cómo estén las contenciones, tengo las flechas en la categoría. Es decir, beta me forma una categoría con puntitos, ¿verdad? Y ahora, este es como un diagramita, pero bueno, no importa. El diagrama realmente es cuando en vez de cada uno de estos puntitos, le pongo sus respectivos valores de la gavilla, o sea, F de este puntito, aquí le pongo F de este otro puntito, no sé, los voy a llamar puntitos porque lo único que quiero es como la idea, pero si este se llamara U y este se llamara B, entonces aquí tendría F de U y F de B, ¿no? Lo que sea, tengo esa situación. Entonces, en cada uno de estos puntitos yo le estoy poniendo pues su respectivo valor en la gavilla. De hecho, como se hace originalmente, déjenme hacerlo, lo voy a hacer así. Entonces este le voy a llamar I, este le voy a llamar J, este le voy a llamar K, este le llamo W, omega, no importa, y tengo flechas en algún sentido. No es una gráfica completa, o sea, tengo flechas, algunas flechas, ¿verdad? Incluso las identidades. Y entonces aquí, cuando le aplico el funtor, ¿verdad? Para que lo vean como diagrama, este se llama FI, este se llama FK, este se llama FJ, y este se llama FW, o sea, le apliqué el funtor a esos abiertos y tengo las flechas, si quieren, en el orden contrario, porque ahora el funtor es la contravariante, ¿verdad? Esto es lo que es un diagrama. Este es el beta, ¿verdad? Y este es el diagrama en términos de lo que ustedes leyeron en Vakil. Recuerden que el diagrama pues, es ni más ni menos que un funtor de beta a la categoría de grupos abelianos o donde sea. Es este funtor, esto es un diagrama con forma beta, es lo que se llama de shape beta. Y entonces, lo que le estoy diciendo es que si yo me tomo ahora U, y estos son los abiertos, ¿verdad? Estos son los abiertos, entonces yo aquí tengo F de U, y yo lo que tengo son morfismos de restricción, yo tengo los morfismos de restricción a cada uno de estos tipejos. Entonces lo que estoy teniendo es un cono.
porque además estos morfismos de restricción conmutan, ¿verdad? Es decir, si yo me voy de aquí para acá, digo, de aquí para acá y luego me voy para acá, es lo mismo que la flecha. O sea, todos los triángulos involucrados ahí conmutan por el axioma, por la definición de Funtor y porque estoy teniendo una gavilla. Entonces tengo estos. Entonces lo que está pasando es que el FDU es un cono en estos elementos de la base. Pero además, pues, ¿quién es el cono canónico? O sea, ¿quién es el cono canónico en estas cosas, ¿verdad? Es decir, ¿se acuerdan qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es un morfismo de conos? Si yo tuviera por acá otro cono sobre este diagrama, es lo que se llama un cono sobre el diagrama, vamos a tomarnos aquí, no sé, H. Entonces yo podría tener de H flechas, ¿verdad? Esto sería otro cono, flechas para cada uno de los objetos. ¿Qué es un morfismo de conos? Pues un morfismo de conos es ni más ni menos pues una función de aquí para acá, de tal manera que todas las flechas aquí involucradas conmuten, ¿verdad? Ahora, eso me forma una categoría, me forma la categoría de conos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿será que esta categoría tiene elementos finales, elementos iniciales? ¿No? Esos son como los objetos canónicos en esta categoría. Entonces, pues ustedes recuerdan que aquí lo que tengo es ¿cómo se llama el objeto canónico en esta categoría? Se llama un límite, ¿no? Entonces, yo tengo aquí el límite, y el límite, en este caso, es el límite proyectivo, ¿no? El límite es un límite proyectivo, es un límite, es un ejemplo de límite, y realmente lo que yo podría ver, de hecho, se los dejo como ejercicio, ya que lo estoy diciendo, es ver que este FDU es, de hecho, el límite proyectivo de este sistema, o sea, es el límite de este diagrama, es el límite de este diagrama, y esto coincide con el límite proyectivo de este sistema codirigido, porque es un sistema codirigido. El diagrama, o sea, este objeto que está aquí abajo, esto que está aquí abajo, este objeto que está aquí abajo, estas cosas que estoy encerrando en un círculo, realmente forman un sistema codirecto, ¿no? Lo que le llaman, ¿no? Es un sistema codirecto, porque yo tengo flechas de un lado, me los volteo para el otro lado, y siempre que tengo dos objetos, siempre que tengo dos abiertos básicos, siempre existe uno atrás, me realiza que esto se me va en puntita, ¿no? O sea, al final, o sea, es un sistema codirigido, y bueno, aquí lo interesante está en que puedo calcular el límite proyectivo, ¿verdad? Y entonces el ejercicio, que los dejo que lo piensen, es que FDU es de hecho el límite proyectivo de estos abiertos, de los abiertos que están aquí. Y bueno, una vez habiendo entendido eso, pues entonces ya queda claro cómo voy a definir, dada una B-gavilla, cómo voy a definir, dada una B-gavilla, cómo voy a definir la gavilla asociada a ese objeto, ¿de acuerdo? Espero que quede claro. Voy a tener que borrar esto porque como ya tengo la clase escrita, si empiezo a escribir aquí se me va a empalmar. Entonces voy a tener que borrar esto, ¿sí? Entonces lo que debería hacer es a lo mejor tomarle una foto para que se queden las notas. Ya solo Sí. resumiendo, o sea, aquí tenemos o sea, queremos en el sistema las restricciones de la B pregavilla, y el límite proyectivo solo es cuestión de a lo mejor de notación. ¿Es el límite inverso o es otro? Es el límite inverso. El límite proyectivo es el límite inverso, que es un límite en el sentido categórico. Es una cosa rarita, ¿verdad? Se me hace que primero nació el límite proyectivo o el límite inverso y el límite directo, primero existieron estos, y luego cuando lo entendieron a partir de categorías dijeron, bueno, es que yo tengo los conos, que son estos que están arriba, y el objeto natural que se le asocia es un límite, le llamaron límites, esas cosas, y luego vieron, es que los límites proyectivos, los límites inversos son límites en realidad, y los límites directos son colímites. Hay ese detalle rarito, y para los que somos disléxicos es un pain in the ass, porque siempre anda uno confundiéndose con eso, pero bueno, yo hice como el esfuerzo, ¿no? Límites son los de conos, eso me tiene un claro sentido, o sea, tengo aquí el punto y tengo los conos, los límites, y los colímites son los coconos, ¿no? O sea, de los coconos, tiene sentido. Entonces, que por qué los conos son los que tienen el vértice arriba y los conos son los que salen del vértice y los coconos son los que llegan al vértice, eso es tan arbitrario como nada, pero bueno, así es, ¿no? Esa es la convención. Entonces,
A menos de que haya una razón filosófica. A lo mejor la gente que hace categorías por ahí dice, no, sí tiene una razón. En fin, posiblemente la haya. Entonces, pero esa es la idea. Entonces, sí, límites en sentido categórico, más bien límites directos en sentido categórico corresponden a colímites, y límites proyectivos o límites inversos corresponden a límites en el sentido categórico, ¿no? Ok, entonces, de hecho, los límites directos y los límites proyectivos son, digamos, los límites y colímites generalizan eso, porque si se fijan para la definición de límite y colímite en el sentido categórico, yo no requiero tener un sistema dirigido o codirigido abajo. Yo puedo definir el límite de un diagrama arbitrario. Un diagrama es eso, un funtor de la categoría de índices a una categoría tal cual, y ahí yo puedo definir límites y colímites. Ahora, que exista límites y colímites en una categoría es otra cosa. O sea, yo los defino y luego veo si existen. En muchas categorías sí existen. De hecho, en las categorías cuando mi diagrama está formado por una categoría indexante y la categoría indexante es un conjunto dirigido o un conjunto codirigido, y tengo en la categoría de llegada tengo productos, por ejemplo, o tengo sumas directas, o tengo, se llaman los productos y coproductos, ¿verdad? Entonces, si tengo productos, voy a poder definir, o voy a poder demostrar que existen los límites, y si tengo coproductos, voy a poder demostrar que existen los límites. Y siempre y cuando mi diagrama sea un diagrama dirigido, o que mi categoría indexante sea un conjunto dirigido, y el límite y colímite ahí, pues van a ser los límites directos y los límites inversos, ¿no? como se definen usualmente. De hecho, por eso me gusta también esa parte de Vakil, porque hace estos tipos de comentarios y hace este estudio de los límites y los colímites, y me parece que es clarísimo lo que hace Vakil con estos embrollos, y que clarifica muchas cosas a fin de cuentas, ¿no? Esto, la gente que hace topología algebraica lo utiliza mucho, bastante. Estos de los límites y los colímites son algo muy, muy recurrente en topología algebraica, pero pues nosotros también lo utilizamos. De hecho, lo vamos a utilizar mucho, estos los límites y los colímites. Entonces, por eso es que yo les dejé leer ese capítulo 0 o el capítulo 1 del libro de Vakil también. Bueno, entonces voy a borrar esto, y ahorita de todas maneras voy a escribir lo que es con la notación pertinente. Entonces tengo que borrar esto porque si no se me van a empalmar las cosas. Entonces yo estaba aquí. 10 horas. Uy, qué rápido se pasa el tiempo. Ok, entonces estoy aquí. No lo escribí. Mira qué curioso. Pensé que lo había escrito. ¿No lo escribí? No lo puedo creer que no lo escribí. ¿Qué pasó? No lo escribí, se me borró. Se me borró. Oh, no. Se me borró, ni modo. Creo que se me borró. Espero que no lo haya borrado yo ahorita. Voy a tenerlo que escribir. Así, en caliente aquí. Entonces déjenme ponerle patterns. Y ya borré lo otro. Sí. Bueno, en fin. Entonces, dada una B gavilla, yo tengo F tilde de B y la definimos. ¿Cómo voy a definir esta cosa? ¿Por qué se me borró? Entonces, lo primero que tengo que hacer es hacer varias cosas. Entonces, yo quiero definir esta cosa de la siguiente manera, ¿no? Entonces, voy a hacer varias cosas. Entonces, primero vamos a hacer sea, voy a llamarle beta de U. Y entonces, ¿quién va a ser beta de U? Pues va a ser el conjunto de los Bs en beta, o sea, son elementos básicos, de tal manera que B se queda adentro de U. Si recuerdan que 1 es un abierto básico, yo lo que estoy tratando de definir es cómo se comporta el F de U en este abierto básico. Entonces me fijo el conjunto de todos los betas, de tal que beta está aquí adentro, ¿verdad? Sí, está ahí, hasta ahí, entonces se llama beta de U. Y entonces, pues bueno, la observación es que, ya lo había hecho, es que el F tilde de beta a la categoría de grupos abelianos es un diagrama, ¿verdad? Y de hecho es codirigido, ¿verdad? Es codirigido en el sentido de que si yo tengo, y es codirigido
no sé cómo dicen codirecto también, bueno, lo voy a poner codirecto, no importa. ¿Y en el qué sentido? Bueno, pues que si yo tengo B subconjunto de W, ¿verdad? Entonces, bueno, y B subconjunto, de hecho no necesito, para que sea codirecto, si me tomo B y W aquí, entonces yo sé que existe un abierto básico que está tanto en uno como en el otro, es decir, que se queda dentro de la intersección. De hecho, podría ser que haya varios, ¿verdad? ¿Sí? Hay uno abierto. Entonces, esto en términos de la pregavilla, o de la pregavilla esta, es que yo tengo aquí f de B, tengo por aquí f tilde de W. Estos no tienen nada que ver en principio, son cualquiera, pero el que sí tiene que ver con ambos, pues es este f de O. Y entonces yo tengo las restricciones de aquí para acá, ¿verdad? ¿Sí? Ya tengo las restricciones de estos dos cuates que van aquí. ¿Sí? Entonces eso me forma que es un sistema codirecto, digamos, o directo, pero como me está volteando las flechas, entonces me está formando un sistema directo. Entonces, bueno, esto es un punto más fuerte, pero entonces yo lo que voy a hacer es que definimos, o sea, en particular es un diagrama, entonces yo lo que puedo es calcular el límite en ese diagrama, o sea, definimos f, lo voy a poner en azul, defino f de u, lo voy a definir como el límite en este diagrama. Entonces, el diagrama, normalmente los límites en los diagramas se denota con el funtor, ¿verdad? Se le pone quién es el funtor. Aquí abajo, esa es la notación estándar en categorías, ¿verdad? Del funtor, o sea, de este diagrama, del diagrama pues, de los objetos estos que son los F tildes de beta. Eso, en otras palabras, pues, lo que también lo podría denotar así para que sea más claro. Aquí lo podría poner, pues, de los betas contenidos en beta 1, ¿no? ¿Sí? Aquí es de beta U. Perdón, aquí en la definición de diagrama, este cuate que está aquí, tengo que agregarle el U, porque justamente lo que quiero es que son de los abiertos que están adentro. Es los abiertos que se quedan adentro de U, los abiertos básicos que se quedan adentro de U, es lo que requiero. Entonces, este F beta de UAB es un diagrama, ¿sí? ¿Vieron? Lo puse aquí en naranja, lo encerré en naranja. Es un diagrama y es codirigido. Y entonces yo denoto este como el límite. Ahora, aquí entre nos, esto es el límite proyectivo, sobre las B's en beta U de este F tilde de B. Entonces, recuerden que en términos categóricos, los colímites son límites, ¿verdad? Los colímites son límites, es decir, los límites proyectivos son límites. Y lo puedo definir exactamente quién es, porque aprovechándome que en la categoría de grupos abelianos tengo productos. O sea, yo sé que en la categoría de grupos abelianos sí tengo productos, y por lo tanto, como les dije, yo puedo demostrar que existen los límites, ¿verdad? Los límites proyectivos. Entonces, ¿esta cosa quién es? Pues es el conjunto de las sucesiones, SB, voy a poner SB, de tal manera que, bueno, cada SB es una sección en el abierto básico correspondiente, o sea, es un F tilde de B. Recuerden que B es un abierto básico que contiene a U, ¿verdad? Porque estoy tomando aquí B contenido en beta U, ¿verdad? Es una sucesión, pero no es cualquier sucesión. Lo que yo le quiero pedir es que cumpla las cosas que debe cumplir. ¿Eso qué quiere decir? Pues que para todo B, W en beta U, o sea que yo me tomo cualesquiera dos abiertos básicos, entonces, si me considero SB y lo restrinjo, bueno, entonces, para todos los abiertos básicos, B y W, yo sé que existe un O que se queda dentro de... Y de hecho quiero que sea para todo teta que está dentro de la intersección, no solamente que existe, sino para todo teta existe uno, pero yo quiero que sea para todo teta en la intersección, dentro de ellos, o sea, un abierto básico que está dentro de U, que además se queda dentro de ellos dos, ¿sí? De hecho, cualquier abierto básico que esté dentro de ellos se queda dentro de U también, ¿no? Entonces existe ese teta, y entonces, tal que, ahora sí,
SB restringido a teta me tiene que dar igual a S teta, que es igual a SW restringido a teta. Y nuevamente repito que lo quiero esto para todo teta que esté dentro de la intersección. Que esto suceda para todo teta. Igual básicamente del límite proyectivo. Del límite proyectivo en un diagrama, en una cosa. Entonces yo tengo una sucesión, ¿verdad? Tengo un montón de términos. Pero esos términos, las sucesiones que me estoy tomando ahí, no son cualquier sucesión, no es una sucesión arbitraria. O sea, no es un conjunto arbitrario de elementos. La condición que le pide a esos cuates, a estos elementos, es que si yo me tomo dos entradas cualesquiera, entonces esas posiblemente no las puedo comparar porque no está formada por abiertos básicos. Pero yo sí sé que va a haber más adelante un abierto básico con una flecha hacia ellos, ¿verdad? Entonces lo que quiero ver es que cuando los bajo ahí sean iguales, pero no nada más que sean iguales, sino sean iguales al que escogí, ¿sí? Es decir, déjenme, lo voy a poner en este dibujito, lo voy a poner con naranja para que también lo piensen. Entonces yo aquí tengo SB y aquí yo tengo SW y aquí yo voy a tener el S teta, ¿verdad? O sea, yo tengo esta situación. Entonces yo lo que quiero es que siempre que agarre yo dos de estos cuates, va a existir adelante el S teta, ¿no? O adelante, o como quieran pensar. Entonces, lo que yo les voy a pedir es que en mi elección de las sucesiones, estos dos cuates vayan a ese objeto. Que exista un teta allá adelante, que cuando me voy para allá adelante caiga en ese objeto. Y entonces, esa es la definición de las sucesiones. No son todas las sucesiones, sino son las sucesiones que satisfacen esa propiedad. Siempre voy a poder agarrar sucesiones con esa propiedad. Y eso es lo que se llama el límite proyectivo. ¿Sí? Ese es el límite proyectivo. Entonces, una vez que ya está esto definido, pues lo que hay que ver es que también lo pongo aquí en naranja para no detenerme mucho. Digo que voy a poner naranja y le cambio el color. Aquí en naranja, y es que, bueno, pues f de u es una pregavilla. Es decir, es un funtor contravariante de u. ¿Sí? Ahora, aquí hay que pensar en una cosa, ¿verdad? ¿Cómo son los morfismos, verdad? O sea, si yo tengo un subconjunto de B, ¿cómo va de f de u a f de B? ¿Sí? Sería de un límite a otro límite. Y entonces aquí es donde hay que utilizar la propiedad universal de los límites, ¿no? Para la existencia de esos morfismos, si yo tengo de u a B, la existencia de esos morfismos, pues va a tener que ver con las propiedades universales del límite. O sea, tienen que construir. O sea, en particular, sí entienden lo que les quiero decir. Entonces, aquí les voy a poner como una pregunta. Entonces, si U está dentro de U', son abiertos, cualesquiera. Entonces, ¿cómo se define f de U', f de U? Y recuerden que este cuate pues, es un límite proyectivo de los f tildes de B, y aquí también es un límite proyectivo de los f tildes de lo que les corresponde, los Ws que están aquí. Entonces, lo que me gustaría es que ustedes me digan exactamente cómo es esto. Yo les digo, bueno, la construcción es la construcción universal. Es de lo que tengo que tener de los límites, ¿verdad? La propiedad universal del... Ya recuerden que todo límite es un cono, y cumple una propiedad universal, ¿verdad? Cumple una propiedad universal. Entonces, porque es un objeto inicial en la categoría, entonces cumple una propiedad universal, entonces debo de tener, en la categoría de conos, debo de tener el morfismo, es un objeto final, ¿verdad? Para límites proyectivos, los conos, es un objeto final. Entonces, el límite proyectivo es un objeto final en la categoría de conos, ¿de acuerdo? Entonces, hay que ver que tengo este morfismo, y este morfismo debe ser el objeto universal. Debe construirse a través del objetivo. Entonces, tienen que ver que esto es así, y que, bueno, por lo tanto, me forma un funtor contravariante, ¿no? Y que está construido de esta forma, y que es un funtor contravariante, ¿no? F es una pregavilla en X. Y más aún, ¿no? Más aún, yo lo que quiero es que si f tilde era una B gavilla, entonces también es una gavilla. Entonces, ¿aquí qué pasó?
F de U. Aquí esto sí lo escribí. Ah, mira, eso sí lo escribí. Ajá, entonces lo que hay que ver, que F de U es un grupo abeliano, que F es una pregavilla en X, y que si F tilde es una B gavilla, entonces F es una gavilla. ¿No? Y este es el ejercicio. Este ejercicio sí es un ejercicio y ya es un poco más interesante, ¿no? Porque tienen que checar ese tipo de cosas, pero nuevamente insisto, estos son el tipo de ejercicios que hay que sentar a hacerlo para que les caiga el 20, ¿no? Entonces, en particular, lo que tienen que revisar es estas cosas de límites, o del límite proyectivo, cuál es la propiedad universal del límite proyectivo, que en principio ay, ¿qué me pasa? ¿Cómo se llama este chico? Se me fue el nombre. Nos iba a exponer sobre completaciones, ¿no? Nos tiene que exponer sobre completaciones. Luis nos iba a exponer sobre completaciones y nos tiene que hacer el video. Recuerden que les pedí que nos hicieran el video y ahí sobre completaciones, él en particular preparó una exposición muy buena donde nos habla de los límites y los colímites y nos da unos ejemplos y nos construye este tipo de cosas. Entonces, le recomiendo que vean el video. No me lo ha mandado el videíto que voy a hacer. Yo creo que se lo voy a pedir ya. También a ti, a Carlos, si ya Carlos, me dijiste que revisaras las cosas que tienes una duda ahí en particular. Apenas lo abrí y le di una rápida revisada, pero ahora sí te lo juro que ahora lo reviso para que ya puedas hacer tu video también, ¿no? Bueno, esta sería la cosa interesante. Ahora me gustaría que a lo mejor alguien también me expusiera que igual hiciera una exposición de este ejercicio. Digamos que la parte de que es un grupo abeliano es trivial, igual eso es muy fácil hacerlo. Ver que F es una pregavilla, pues casi ya lo hicimos, que es un punto. Realmente la parte interesante es que cuando F tilde es una B gavilla, entonces F, así como yo lo tengo, es una gavilla. Entonces me gustaría que alguien de los que no ha ya expuesto, pues lo hiciera. Creo que Rocío a lo mejor sería una buena candidata. ¿No? Ándale, si inténtalo, vas a ver. Si no te sale, no te preocupes. No es tanto por el hecho de que no lo quiera hacer. Lo que pasa es de que estoy tomando otras materias. Ajá. Y no me queda mucho tiempo. Sinceramente, no me queda nada de tiempo. Eso. Bueno, a ver quién se apunta. ¿Quién dice yo lo hago? Rápido, que hagan así unas... O sea, yo creo que es un buen ejercicio, es ilustrativo. ¿Quién se apunta, muchachos? ¿Quién está aquí? Si no, se los voy a dejar de tarea para todos. Es que, a ver, pues los demás ya participaron, ¿no? Solo que Edgar Iván. ¿Cómo ves, Edgar? ¿Tú te lo echas? Ya que la vez pasada te hice trabajar en vano, ahora sí para que... Sí, nada más ese ejercicio precisamente que tienes ahí, ¿no? O sea, probar que es grupo abeliano o nada más el de gavilla, de pues, gavilla implica gavilla. Todos, los dos primeros, como te digo, son inmediatos, pero digamos, no estaría mal ver el argumento sencillo. Nada más, posiblemente el más interesante es ¿no? Que si F tilde es B gavilla, entonces F es gavilla. ¿Sí te late? Está bien. Bueno, voy a intentar porque pues, si nos vamos por tiempo. Sí, está bien. Creo que todos tenemos la tapada. Sí, exacto. Pero sí, yo lo intenté en otro. Yo estoy de acuerdo en que todos estamos súper ocupadísimos y que también les recuerdo que ese fue el compromiso de los oyentes, ¿va? Digo, porque el compromiso era que participáramos como... Digo, no los voy a forzar, ni les voy a decir que no, si no pueden, ¿no? O sea, era un compromiso moral, ¿no? Pero sí, el compromiso era que pues, pudiéramos tratar de trabajar como si estuvieran registrados, ¿no? Ok. Bueno. Ok, entonces, proposición. Ahora sí, la proposición es que si F es una gavilla en X y B es una base de X y F de B es una B gavilla que determina F,
Entonces ahora yo voy a anotar por F tilde beta la gavilla que determina a esta B gavilla. Y entonces lo que concluimos es que, bueno, no regreso exactamente a la misma gavilla, pero sí regreso a una que es isomorfa. ¿No? Sí se entiende. Entonces yo parto ahora de una gavilla y ahora me tomo una base de X. Entonces esta gavilla F pues, determina una B gavilla, así como ya lo habíamos dicho. Y ahora ya que tengo yo esta B gavilla, pues ahora puedo construir la gavilla asociada de acuerdo a lo que acabo de ver a esta B gavilla. Bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Bueno, no regreso necesariamente a la misma, pero sí regreso a una cosa isomorfo. Y de hecho, el isomorfismo es canónico. Y yo digo que esto ni siquiera lo puse como ejercicio, porque una vez que ustedes entendieron lo de límites y colímites, esto ya debería ser claro, porque lo que ya les dije que hicieran en el ejercicio anterior es que vieran que F de U es en efecto el límite con los elementos en la gravilla. Y los límites son únicos salvo isomorfismo. ¿De acuerdo? O sea, digo, esto es parte de lo que ya hemos hecho anterior. Una vez que ya tengo F y me tomo un abierto U y me tomo una cubierta de abiertos básicos de U, o me tomo el beta de U de ese abierto, me tomo todos los abiertos básicos de beta de U, entonces el F de U, cuando F es una gavilla, es ni más ni menos el límite proyectivo, es el límite categórico, es el límite proyectivo de esos beta de U's, ¿verdad? Pero el límite proyectivo no queda únicamente determinado, queda únicamente determinado salvo isomorfismo, y de hecho salvo isomorfismo único, porque el límite cumple una propiedad universal. O sea, en otras palabras, este límite es un elemento final en la categoría de conos. ¿Sí? O sea, yo me tomo la categoría de conos, y entonces el límite es un elemento final en esa categoría de conos, y entonces pues, la unicidad ya queda determinada por esa situación, ¿verdad? Pero no tengo por qué regresar al mismo, pero sí regreso a uno, salvo isomorfismo. Entonces ya ni siquiera lo escribí porque creo que eso es claro una vez que ya se tiene entendido ese punto. Y porque les había dejado el ejercicio anterior, ¿verdad? Que vean que F de U es un límite. Y así fue como construí el F beta de tilde, entonces pues queda claro que tengo dos límites y pues esos dos límites no les queda de otra más que ser isomorfos, ¿no? Ok, entonces ahí está ya la cosa. Entonces, esto me va a representar una ventaja, porque entonces ahora ya sé que si yo conozco una base de abiertos, entonces pues voy a poder definir la B gavilla en esa base de abiertos o la B pregavilla y pues ya tengo una pregavilla asociada, y en el caso de que la B gavilla de la B pregavilla sea una B gavilla, entonces pues eso me va a determinar una gavilla en el conjunto original. Entonces, el ejemplo típico es para los esquemas afines. De hecho, cuando yo quiera definir, voy a regresar a eso, se los digo ahorita nada más así hablando, cuando yo quiera definir una gavilla en un esquema afín, lo voy a definir la B pregavilla en los abiertos básicos del esquema afín. Ustedes ya tenemos los abiertos básicos en el esquema afín, ya sabemos quiénes son, ¿verdad? Estos DF. Esos DFs, ¿se acuerdan que son abiertos? Forman una base de la topología del espectro de un anillo, y entonces yo voy a definir la gavilla diciendo quiénes son esos objetos. Entonces esos objetos va a ser el anillo local AF. O sea, el anillo que le voy a asociar, o el grupo abeliano, pero va a ser un anillo que yo le voy a asociar al abierto básico DF, va a ser la localización del anillo A en F, donde A si es el espectro de A, entonces le asocio el AF. Y entonces, por todo lo que acabo de hacer ahorita, en esta discusión, pues ya vamos a ver que eso me va a determinar una gavilla. Voy a decir una B gavilla, pero eso me determina una gavilla. ¿Sí? Y entonces, ¿quién es el correspondiente a un abierto? Pues es un límite, ¿verdad? Es un cierto límite de cosas. Entonces, lo vamos a hacer explícitamente para ese caso, pero está bien que lo tengamos en cuenta. Ahora, lo que quiero ver es que otro criterio para definir gavillas que es muy útil cuando yo hago la generalización, cuando trabajo con sitios. Ustedes tomaron, algunos de ustedes sí tomó, Juan, seguro sí, ¿no? Tomó el curso de sitios de Pedro Luis hace como un año, ¿no? ¿Quién tomó el curso de sitios? Sí. Sí, ¿no? Entonces ahí pues, van a reconocer que cómo defino gavillas en sitios y cómo defino estas cosas es realmente como se hace aquí. Entonces, si yo me tomo una cubierta, una familia de abiertos de X, yo voy a escribir, ¿no? Una familia de abiertos de X tal que
bueno, yo iba a decir que cubra U, ¿verdad? Me tomo una familia de abiertos en X y sea U. Fíjense que mis U's, bueno, U es la unión de las U alfas, ¿sí? O sea, me tomo la unión de las U alfas, ¿sí? Entonces es un abierto, y entonces yo tengo lo siguiente, ¿no? O sea, yo puedo considerar, por un lado, a F de U, a la gavilla, a F evaluado en U, y luego yo aquí tengo a los Fs de U alfa, pero tengo un montón, ¿verdad? Entonces tengo un montón de estos F de U alfa. Entonces lo que me conviene, bueno, yo aquí tengo un morfismo, ¿verdad? Que es el morfismo restricción para cada F de U alfa, pero como tengo un montón, porque tengo ya los elementos de la cubierta, entonces lo que me conviene aquí es más bien tomarme el producto de todos ellos, digamos, el producto sobre las alfas, y ahora, pues definir un morfismo de aquí para acá. Y este morfismo de aquí para acá, pues va a ser, ¿quién? Pues si yo me tomo una sección aquí, pues lo voy a mandar a las restricciones. Así le voy a poner ese restringido alfa, pero se entiende que es ese restringido a U alfa, ¿de acuerdo? Entonces tengo la familia de restricciones, y si estoy trabajando con grupos abelianos, está padre, ¿no? Y ahora, por otro lado, yo tengo otro morfismo. Es decir, a lo mejor vale la pena que yo lo ponga primero así, le voy a poner a lo mejor de otro color. Si yo tengo F de U alfa, pues yo también tengo un morfismo a F de U alfa intersección U beta. ¿Verdad? Yo tengo el morfismo restricción, pero también tengo F de U beta que va a este mismo morfismo que es la intersección. Entonces, si yo me tomo una sección aquí y aquí me tomo una sección, pues en principio va a dar a dos secciones, a S y a tau. Pero entonces yo tengo aprovechándome, digamos, de la estructura de grupo abeliano que pueda tener este conjunto, pues puedo considerar S menos T. O sea, yo tengo S aquí y tengo S restringido a la intersección de imagen. No sé cómo lo voy a poner, alfa beta. Y tengo tau alfa beta, que son las restricciones. Y lo que me gustaría es comparar a estos dos objetos, ¿no? Como compararlos, ver quién es. Entonces, una forma de hacerlo es, pues, construirme aquí arriba. Regreso al negro. Ahora me voy a tomar el producto, pero sobre las alfas y las betas, pues de F de U alfa intersección U beta. ¿No? O sea, y este morfismo, ¿cómo va a estar determinado? Voy a borrar la parte de azul si no les molesta, ¿sí? O prefieren que la deje ahí. Creo que no hace falta. A ver, lo voy a borrar nada más porque para que sea más claro. Entonces, aquí lo que yo estoy teniendo es una sucesión, digamos, una familia, S alfa. Y entonces, pues, ¿a quién lo voy a mandar? Bueno, lo tengo que mandar a una sucesión, ¿verdad? Y a una S alfa beta. Si quieren lo pongo así. Le voy a mandar a una S alfa beta. Pero la cosa es, ¿quién es ese alfa beta? Entonces, si yo me fijo en una S alfa beta, pues lo voy a tomar como primero S alfa restringido a U alfa intersección U beta. Y aquí también tengo el otro, que va a ser S beta restringido a U alfa intersección U beta. Y me lo voy a tomar la diferencia en este caso, ¿no? O sea, me lo voy a tomar así como la diferencia. ¿Sí? Y entonces, eso lo puedo hacer para cualquier pregavilla, ¿no? Siempre que tengo una pregavilla, puedo tener esta sucesión. Y ahora, lo interesante de esta parte es que ¿qué es lo que quiere decir si esto es una gavilla? ¿No? ¿Qué es lo que quiere decir cuando si F es una pregavilla, yo tengo esto, pero la cosa es, si F es una gavilla, entonces lo voy a poner aquí. Entonces, si F es una gavilla, entonces, si F es una gavilla, déjenme copiar esta sucesión que está aquí. Entonces, le voy a copiar la misma sucesión. Si F es una gavilla, yo tengo esto, pero el primer axioma de gavilla, ¿qué me dice?
¿qué me dice el primer axioma? El axioma de unicidad de Gavilla. Pues me dice que si yo tenía una sección que iba a dar al 0, ¿verdad? O sea, que si yo me tomaba una sección S que iba a dar al 0, era porque la sección era 0. O sea, si se fijan que si S, cuando lo mando aquí, todas las S alfa son 0, era porque la sección era igual a 0. O sea, lo que me está diciendo es que este morfismo es inyectivo. Entonces, si yo tengo que este es una gavilla, entonces este cuate es inyectivo, entonces, si lo quiero poner en términos de secciones exactas, tengo que agregarle esta cosa. Y ahora, el segundo axioma de Gavilla, es decir, el axioma de pegado, me dice que si yo tengo una familia aquí, me decía que si yo tengo una familia S alfa aquí, de tal manera que las restricciones a cada una de estas cosas me daban iguales, si se fijan, ese alfa beta era, aquí lo escribo otra vez, o sea, ese alfa beta era ni más ni menos que ese alfa restringido a la intersección, lo pongo así, y luego tengo el S menos, ese beta restringido a alfa beta, ¿no? Ese alfa beta se entiende que lo estoy restringiendo a la intersección, ¿verdad? Entonces, el segundo axioma de Gavilla, si lo recuerdan, es que yo me tomaba una sucesión de tal manera que las restricciones estas eran iguales, lo cual equivale a decir en este caso que estos simbolitos son 0, ¿sí? ¿Sí? Porque la segunda era que si este era igual a si las restricciones eran iguales, lo que equivale a decir que el S alfa beta es 0. Entonces, si tengo una sucesión de tal manera que los S alfa beta son 0, entonces existía un elemento aquí atrás que era la imagen. O sea, lo que me está hablando es de la exacta. O sea, que si el S alfa beta está en el kernel de este morfismo, entonces el S alfa beta estaba en la imagen de este morfismo. O sea, lo que me está diciendo es que esta sucesión además es exacta aquí. Entonces, lo que decía es que si F es una gavilla, entonces esta sucesión es exacta. Si fíjense que no le estoy poniendo el 0 a la derecha, no estoy diciendo que sea suprayectivo, no es una sucesión exacta corta. No digo nada sobre la suprayectividad. Es exacta, que sea exacta aquí en la mitad, quiere decir que el kernel de este morfismo es igual a la imagen, que es justamente el axioma 2 de Gavilla. Entonces, aquí, déjenme ponerle así, este es el axioma de unicidad. No, más bien debería ser la flecha como la exactitud. La exactitud aquí es el axioma de unicidad. Y la exactitud aquí es el axioma del pegado. ¿De acuerdo? Aquí todo sale muy bonito porque estoy teniendo gavillas de grupos abelianos. Pero ¿qué pasa si mi gavilla no es de grupos abelianos? Que por ejemplo que sea de conjuntos, una gavilla. También puedo decir, puedo hablar o sea, decir, existe una cosa equivalente en términos de una sucesión que me diga cuándo la pregavilla es una gavilla. Entonces, observación, si F es una gavilla, en una categoría C, y una categoría C y donde la categoría C, para que yo pueda decir lo que voy a decir, esa categoría C tiene que tener cosas. No puede ser una categoría arbitraria. En particular tiene que tener productos y tiene que existir, por ejemplo, tienen que existir límites y colímites. Bueno, en particular colímites voy a requerir. Y concretamente voy a necesitar la existencia de coecualizadores, ¿no? Y ecualizadores. Entonces, el diagrama, ¿verdad? El diagrama, igual si yo me tomo una cubierta, esto tiene que pasar para toda cubierta, ¿no? Es exacta para toda cubierta de U. Es decir, para cualquier abierto y toda cubierta de U, esta sucesión, o sea, para toda cubierta de U y U, ¿verdad? Para todo U y para toda cubierta de U. O sea, esta sucesión es exacta para toda cubierta de U y para todo U. Entonces, la observación es que ¿qué pasa si es una gavilla cualquiera en una categoría? Pero en la categoría le tengo que pedir ciertas cosas. Entonces, y U es un abierto. Entonces, yo nuevamente tengo la sucesión esta. Esto siempre lo voy a tener, ¿no?
Lo pongo así, ¿no? Y esa es la sucesión igualita. Entonces, la única cosa es que aquí no tengo la opción del 0, ¿verdad? O sea, no tengo la opción del 0. Pero aquí el resultado sería que si yo tengo S tau, de tal manera que sus imágenes, ¿verdad? O sea, que S restringido a alfa, y aquí por otro lado tengo tau restringido a alfa. Entonces, si estas dos cosas son iguales, entonces es igual a T. Entonces, aquí el primer axioma de Gavilla simplemente se traduce en decir que este morfismo es inyectivo, ¿no? O sea, no es... Y ahora el problema de las funciones aquí, o de este morfismo, es que realmente no tengo un único morfismo, sino tengo un montón de morfismos. Sin el aquí voy a definir lo que son los tallos. Tallos de una gavilla y de una pregavilla. Y entonces, automáticamente, si yo defino los tallos para una gavilla, pues va a quedar, para una pregavilla, entonces queda definido para una gavilla, porque es lo mismo, ¿no? Entonces, sea F una gavilla. Una gavilla en X. Y sea, pues, vamos a tomarnos X minúscula, un punto en X, ¿no? Entonces, sea tau X, ¿ya? Va a ser el conjunto de los abiertos, tal que X está contenido en... ¿Okay? Me tomo el conjunto de los abiertos que cumplen con que contienen el punto X, ¿no? Son los abiertos que cumplen el punto X. Entonces definimos el tallo de F en el punto X como, entonces la definición de tallo pues se define así como Fx, y esto por definición, pues ahora lo que pasa es que yo tengo todos los abiertos que están alrededor de X, y para cada uno de estos abiertos yo tengo pues el respectivo F de U, ¿va? O sea, y para cada uno de los abiertos que contiene X, para cada uno de los abiertos que tengo X, yo tengo este F de U. Y ahora, también, si se fijan, si, para cualesquiera de estos abiertos su intersección es no vacía, y entonces existe otro atrás, ¿verdad? Existe otro adelante que cumple esta definición. Entonces, lo que voy a tomarme es el límite. Pero ahora es el límite directo sobre los U's en F de X de U que están aquí. Y se los pongo quién es. Entonces, este objeto es la unión, como se puede ver como es el coproducto de esto, pero el coproducto en la categoría, si estoy en anillos abelianos, el coproducto es la suma directa, ¿verdad? ¿Sí? Coproducto de la categoría de Z módulos de la suma directa. De hecho, déjenme ponerlo así. Lo voy a poner como la unión disjunta de los F's de U's módulo una relación de equivalencia. Y esto, la unión disjunta, en realidad, en la categoría de grupos abelianos, o el coproducto en la categoría de grupos abelianos, pues es la suma directa de los F's de U's módulo una relación de equivalencia. Ok, pero entonces, si yo lo entiendo como la unión disjunta, entonces queda padre definido, porque vemos que son los gérmenes de funciones. Entonces, yo tengo que decir quién es una relación de equivalencia, quién tiene la relación de equivalencia, ¿no? Entonces, si yo me tomo S en F de U, y digamos tau en F de B, donde U y B son dos abiertos que contienen a X, entonces, ¿cómo digo que S es equivalente a tau? Puedo decir que S es equivalente a tau si existe, digamos, un W contenido en U intersección B, en U intersección... no puedo llamarle aquí U, perdón, porque el U es el mismo, entonces déjenme le cambio de nombre aquí. Voy a poner W, y este sí es B, entonces si existe... Lo voy a poner nuevamente así, en U intersección W, digo en B intersección W. Si existe un teta aquí abajo... Se le borró el W. ¿Se me qué, perdón? El W que es mi F de U. Ah, se borró. Es raro.
Entonces existe esto de tal manera que S restringido a O es igual a tau restringido a O. O sea, lo que pasa es que estoy diciendo, dos secciones en abiertos distintos son equivalentes si existe un abierto contenido en ambos, que por supuesto también contiene X, existe un abierto teta aquí, este teta también tiene que estar contenido en BTX, es un abierto que contiene al punto X, que está contenido en ambos, y lo digo contenido en ambos de tal manera para que existan las restricciones, ¿no? Tal que la restricción a teta sea igual a la restricción a teta sea igual tanto para S como para tau. ¿De acuerdo? O sea, que coincidan ahí abajo. Si recuerdan esto, es la definición de germen. Cuando yo estoy pensando en funciones, que es el germen de una función, pues es una relación de equivalencia, ¿no? Justamente la relación de equivalencia. ¿Sí? Entonces, este es lo que es el límite directo. Igualmente lo pudo haber dado en términos de la suma directa, lo que pasa es que le digo que esto en términos generales de una categoría, si la categoría tiene coproductos, entonces voy a poder hacer eso, pero en la categoría de Z módulos, el coproducto es ni más ni menos la suma directa, o yo le puedo dar una estructura de grupo abeliano a la unión disjunta de estos FDU, simplemente sumando, digamos, en donde le toca, ¿verdad? Y eso sería o sea, tengo un isomorfismo con estas definiciones, porque la suma directa es un coproducto en grupos abelianos. Pero entonces lo pongo como coproducto porque eso se extiende, por lo tanto, para la categoría de conjuntos y para cualquier otra categoría en la que yo tenga coproductos, lo voy a poder hacer. En la categoría de conjuntos, el coproducto es la unión disjunta, ¿no? Entonces, esa es la definición del tallo. Entonces, el tallo, pues por misma definición, nuevamente es un grupo abeliano o es un elemento de la categoría, ¿verdad? Y lo que me conviene pensar, ¿verdad? Vamos si tau está contenido en FDU, denotamos por tau X, pues a la imagen de tau en su tallo. Sí, es decir, ustedes, por ser un límite directo, yo tengo FDU y tengo un morfismo al tallo. ¿Sí? O sea, para cada abierto que contiene a X, yo tengo un morfismo de F al tallo, que es el límite. Yo tengo el morfismo, recuerden que el límite directo es un cocono, entonces ahora el vértice está por abajo, ¿verdad? Entonces tengo siempre morfismos al tallo. Entonces un cocono. Entonces yo siempre tengo así, entonces me tomo una sección tau, y entonces lo mando a su tallo, que se llama el tallo de X, es justamente la imagen en el límite directo. Entonces este cuate es un grupo, y es un grupo abeliano, o cae en la categoría en la que estoy considerando, y pues se llama el tallo de la gavilla, y se llama el tallo de X, o el tallo de la gavilla de tau en X. ¿Sí? Creo que aquí es un buen momento para terminar. ¿Alguna duda? Entonces, muchas de las propiedades que vamos a estudiar de gavillas se pueden decir en términos de tamaño. De hecho, la definición original de gavilla era así, cada punto de ustedes hizo con los tallos.